Shalom a todos. Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, con el permiso de cada uno de ustedes, vamos a hablar en esta oportunidad de la porción de esta semana. Una vez más tenemos doble porción que se estudia para este próximo Shabbat. Es decir, nos encontramos frente a un Mehubarot, cuando dos parashot son leídas en un mismo Shabbat. En esta ocasión tenemos dos porciones. Una se llama Behar, que se encuentra en Levítico capítulo 25, verso 1. Al capítulo 26, versículo 2. Y la siguiente porción se llama Behukotai, que se encuentra en Levítico capítulo 26, versículo 3, al capítulo 27, versículo 34. El nombre de estas porciones nos revela de gran manera el tiempo extraordinario que estamos viviendo y que tiene ciertos aspectos importantes para nosotros. Porque el término Behar significa en el monte, haciendo una referencia, por supuesto, al monte Sinaí, mientras que la parashá Behukotai significa en mis preceptos o en mis estatutos, haciendo una referencia precisamente a los mandamientos. Y esto tiene una gran relevancia para nosotros, precisamente cuando nos encontramos en este tiempo donde vamos ascendiendo, donde vamos elevándonos espiritualmente rumbo a la fiesta de Shavuot, que según la tradición conmemora la entrega de la Torá precisamente en el monte. Es decir, estos mandamientos que nos habla la parashá Behukotai tienen una estrecha relación con Behar, es decir, con el monte Sinaí. Vamos a ver algunos aspectos importantes de esta parashá que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. En primer lugar, vamos a tocar la sección Behar, que comienza con el precepto de la Shemitah, es decir, del año sabático, y culmina recordando el precepto de Shabbat. En efecto, según nuestros sabios, existe un paralelismo entre estos dos preceptos, Shemitah y Shabbat, pues la observancia estricta de ambos provoca pérdidas considerables, pero en definitiva se trata de una pérdida aparente, ya que los que respetan el Shabbat y observan las leyes de la Shemitah tienen garantizado que recibirán la bendición de manos del Todopoderoso. Respecto a los que respetan el séptimo año, está escrito en nuestra parashá: yo dirigiré mi bendición a ustedes en el sexto año para que produzca la tierra lo suficiente para el año siguiente. Levítico 25-21. Y en referencia al cuidado del Shabbat, la Torá nos asegura que la bendición de Hashem desde los 6 días de la creación, como está escrito, bendijo Dios el séptimo día y lo declaró sagrado. Similarmente, estudiamos también en el Talmud, en el tratado Bexah, el sustento de la persona para todo el año se establece en el cielo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, excepto los gastos para Shabbat y días festivos, y los gastos de sus hijos para el estudio de la Torá. En dichos casos, la norma es que si reduce en dichos gastos, le reducen su asignación establecida por el cielo, pero si incrementa los gastos para Shabbat, las festividades y la educación de los hijos en Torá, también su asignación se incrementa. Asimismo, se estudia también allí en el Talmud
Dice el Eterno a Israel: hijos míos, pidan prestado a cuenta mía, y cuiden la santidad del Shabbat, y confíen en mí, que yo pago. En estas palabras, entonces, nuestros sabios nos hacen ver que guardar el Shabbat, guardar la Shemitah y estos preceptos trae bendición para nuestras vidas. El mandamiento del año sabático guarda una relación particular también con el monte Sinaí. En el monte Sinaí, la majestuosidad y el poder de Dios se manifestaron a tal grado que quedó meridianamente claro que los factores determinantes del éxito material humano son la voluntad de Dios y el mérito de las personas. El descanso de la tierra en el 7º año asimismo enseña que la fuerza fundamental del universo es Dios, no las leyes naturales. Por ello, al dejar sus campos sin arar y sin resguardo durante un año, el pueblo de Israel demuestra que en este mundo no es sino una antesala que conduce al mundo venidero, que la vida realmente empieza cuando el hombre deja de esforzarse por acumular riquezas materiales y se dedica en cuerpo y alma al crecimiento espiritual. Mas como el hombre no puede abstenerse de todo del mundo en el que habita, la Shemitah solo sucede una vez cada 7 años, y es por ello que la Torá afirma claramente que el hombre debe sembrar y cosechar durante 6 años, de la misma manera en que trabaja durante 6 días, y después descansa en el día de Shabbat. Este reconocimiento imbuye de santidad y propósito tanto a nuestros años como a nuestros días laborales. Según nuestros sabios, la Torá relaciona la observancia de la Shemitah con la llegada del pueblo de Israel a la tierra que dice la Torá que yo te doy, para contrarrestar el sentimiento tan humano de que los bienes de la persona le pertenecen solo a ella, especialmente la tierra que labra con tanto sudor y esfuerzo. Es por ello que la Torá enfatiza que es Dios el que da la tierra. Y los sabios se preguntan, ¿cuál es entonces el nexo entre la Shemitah y el monte Sinaí? Esta referencia enseña que no solo los preceptos generales fueron dados en el Sinaí, sino asimismo todos los detalles de los mandamientos, según la tradición, fueron dados en el Sinaí, como lo fueron los de la Shemitah. Incluso los mandamientos de los que la Torá hace registro muchos años después de la teofanía del Sinaí. Por este motivo, la frase aparentemente superflua en el monte Sinaí significa que los preceptos que tienen que ver con este mandamiento tuvieron su origen en el Sinaí. Este mandamiento demuestra que solo Dios es el autor de la Torá, dado que este capítulo garantiza que el año antes de la Shemitah la tierra producirá una cosecha lo suficientemente abundante como para durar para los próximos 3 años, hasta la siguiente cosecha susceptible de ser consumida será recolectada. Dicho mandamiento hubiera sido de la mente humana. La persona responsable tendría que haber sido extremadamente temeraria para atreverse a hacer la predicción. Solo Dios puede hacer una afirmación y una promesa como esta. Con respecto a la sección Bejucotai, incluye, como es sabido, versículos de reprimenda al pueblo de Israel, como lo podemos ver en Levítico 26, del verso 14 en adelante.
En la mayoría de las comunidades se acostumbra que el mismo lector de la Torá lee tales versículos en voz baja y con cierta prisa. Y las personas que temen seguir la lectura de estos versículos, e incluso algunos también salen de la sinagoga hasta que se termine esta lectura. Dicen al respecto nuestros sabios, ¿a qué se produce esto? A una persona que fue advertida de no dirigirse por cierto camino que se encontraba repleto de espinas y cardos. Animales salvajes pululaban por allí en gran cantidad, y el hombre hizo caso omiso a las advertencias. Pero cuando llegó al camino peligroso, se cubrió los ojos para no ver todos esos peligros. Esa persona no se imagina que de esa manera no solo no disminuye los peligros del camino, sino que acrecienta la posibilidad de sufrir serios daños. Así también nuestros sabios nos dicen con respecto a los que se salen de la sinagoga en el momento en que se leen estos versículos de reprimenda. En lugar de reflexionar muy bien acerca de tales palabras para evitar los castigos y hacer teshuvá, esas personas en un acto de tontería e ignorancia se cubren los ojos. Ya dijo con respecto a esto el rey Salomón: hijo mío, no deseches el escarmiento de Hashem, ni te impacientes a causa de sus reprensiones. Los escarmientos, las reprensiones son precisamente para hacernos volver al camino correcto, para que podamos hacer teshuvá y corregir nuestras malas acciones. Esta parashá empieza entonces con bendiciones que se le aguardan al pueblo de Israel si están a la altura del pacto de Dios. Es decir, si cumplimos sus preceptos, haciéndonos así merecedores de este aprecio. Pero luego vienen estas amonestaciones, una aterradora descripción de castigos, frustraciones y maldiciones que resultarán inevitablemente de todo intento de apartarnos del pacto de Hashem, puesto que es un hecho que, aunque la perenne misericordia de Dios impide que todas esas maldiciones recaigan sobre Israel de un solo golpe devastador, un análisis cuidadoso de la historia judía, y quizás en especial la del siglo XX, muestra que las mismas, si nos han sobrevivido con intervalos de tanto en tanto, ante los diferentes exilios que hemos vivido. Sin embargo, de la misma manera que las maldiciones han cumplido, así también se cumplirán las bendiciones postreras, porque las palabras finales de esta amonestación son un juramento irrevocable de Dios de que recordará su pacto con los patriarcas y redimirá a sus hijos. Ante eso, Nachmanides nos hace notar que el pacto original entre Dios e Israel como nación fue forjado por la revelación en el Sinaí y los 40 días siguientes durante los cuales Dios enseñó la Torá a Moshe. Moshe registró tales enseñanzas en el libro del pacto y ratificó a sí mismo por medio de ofrendas en aras de la nación. Mas el pueblo quebrantó el pacto al labrar y adorar el becerro de oro, lo que impulsó a Moshe a romper las tablas de la Torá. Por ello, después de que Dios aceptó las plegarias de Moshe y lo convocó al monte Sinaí a recibir las segundas tablas de la Torá y a enseñarla de nuevo, se hizo necesario ratificar el pacto de nueva cuenta. Pero esta vez no fue ratificado por medio de ofrendas, sino a través de la severa advertencia
que aparece en este capítulo, lo que clarifica en forma contundente que no solo la prosperidad de Israel, sino su supervivencia misma, dependen de su lealtad a Dios y de sus mandamientos. La larga lista de bendiciones y la lista aún más larga de maldiciones podrían ser mal interpretadas, como si hubiera muchas más maldiciones que bendiciones. Sin embargo, esto no es así. Las bendiciones están dadas en términos generales y son por ende breves, en tanto que las maldiciones son comunicadas con lujo de detalles, porque pretenden impactar a la gente para que obedezcan la voluntad divina. Por lo tanto, nuestros sabios nos sugieren que dos enfoques interpretativos generales sobre por qué la Torá enumera solo bendiciones materiales como la prosperidad, la victoria en la guerra, en vez de describir recompensas espirituales que nos aguardan a quienes sirven a Dios. Estas dos razones son las siguientes. Número uno, las bendiciones y las maldiciones son, sin excepciones, milagros ocultos. No es necesario que la Torá enuncie que quienes se dedican al Espíritu y a servir a Dios finalmente recibirán una recompensa espiritual, pues es del todo natural que los logros espirituales brinden un pago espiritual. Lo que sí no es lógico es que el estudio de la Torá y la realización de los mandamientos provoquen que todo un pueblo goce de buena salud, prosperidad, victoria sobre sus enemigos y todas estas bendiciones descritas más adelante. Por ejemplo, es natural que la observancia de la Shemitá haga que 100 israelitas persigan a 10,000 enemigos y que las transgresiones de las leyes de la Shemitá haga que la nación quede exiliada e indefensa. Es obvio que la Torá pretende enseñarnos que la obediencia a Dios es tan grande en importancia que será recompensada milagrosamente. Lo segundo es que las bendiciones materiales no son en lo absoluto la recompensa principal, ni las privaciones materiales son el castigo primario, pues solo en el mundo venidero y en el Gehinnom se encuentran la recompensa y el castigo adecuados. Sin embargo, quien goza de buena salud, prosperidad y seguridad, puede con mayor facilidad cumplir los mandamientos que le brindarán la recompensa en el mundo por venir. Por consiguiente, Dios nos asegura que la persona que lo sirve con sinceridad y alegría, se le concederá todas las bendiciones en este mundo y de manera tal que pueda servirlo aún con mayor entusiasmo por medio de recibir la mayor recompensa. Por lo tanto, quien se rebela contra su palabra será castigado con privaciones en este mundo, de manera tal que le dificultará el cumplimiento de los mandamientos que le harían merecedor de el mundo por venir. Entonces, estos son aspectos importantes que tenemos que tener muy presentes cada uno de nosotros cuando nos esforzamos en aras del cielo, en aras de la Torá, en aras de Dios. El Eterno promete su bendición en este mundo para que podamos seguir teniendo las circunstancias para poder cumplir de una mejor manera los mandamientos. Aférrate a esa promesa extraordinaria. Si te esfuerzas en la Torá, si te esfuerzas en el cumplimiento de los mandamientos, Dios derramará su bendición para que puedas así observar de una mejor manera los mandamientos de Hashem. Que el Eterno les bendiga y les guarde y que la Torá de Hashem esté en sus mentes y en sus corazones. Shalom Ubraja.